¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien. Yo le vamos a hablar con el profesor. Ahora se levantó el viento. Ay, frío. Y frío. Ya está, frío. ahora sí ya está. Ahora sí que se viene la masa esa de aire frío que se va a estacionar, dijo el profe, de origen polar. Bueno, en fin, lo vamos a conversar en un ratito nada más con el profesor Serra. Una jornada de mucha información, de temas importantes, relevantes, entre otras cosas, actuaciones por el denominado caso Conexión Ganadera y algunas imágenes fuertes que se dieron en la puerta allí de la dependencia a la que se trasladó Pablo Carrasco. También hay información destacada del panorama internacional. Continúan las repercusiones. Deli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. El día después a los anuncios arancelarios por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mal día para el mercado bursátil. Las principales bolsas del mundo registraron una fuerte caída. Hoy se perdieron, vean ustedes, 2,8 billones de dólares en valor del mercado bursátil en Estados Unidos. La agencia Bloomberg está informando a esta hora que el dólar norteamericano ha registrado su peor caída en un solo día en más de 2 años. Además, el presidente de Argentina, Javier Milei, destacó el arancel impuesto por Estados Unidos, que es del 10%, dijo uno de los aranceles de la tasa más baja para su país. Vio que finalmente nosotros estamos en la lista. Sí, vamos en una segunda lista que no mostraron. En una segunda lista, claro. Ayer los decíamos y nosotros pagamos un 6% en promedio. Tenemos un informe especial preparado con la Unión de Exportadores del Uruguay. Lo que hace es incrementarse al 10%. La variación es de un 4%. Vamos a estar en detalle con eso. Vamos a dar detalles. Hay otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la cuota Hilton de Uruguay. ¿Lo abarca o no lo abarca? Bueno, en fin, hay muchos temas para poder aclarar. Qué jornada la del deporte anoche, ¿eh? Sí. Qué bravo estuvo todo. ¿Cómo le va, Fiorella? ¿Cómo están? Sí, Nico, Steffi, saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, algún día traeré buenas noticias para los grandes del fútbol uruguayo, lo prometo. Pero no es el caso. Volvieron a caer por Copa Libertadores, lo más reciente, Nacional frente a Atlético Nacional, bueno, Peñarol con Vélez, y también la caída de Racing por Copa Sudamericana de anoche, un 3-1, que bueno, estuvimos conversando fuera de aire. Vamos a estar, por supuesto, que ampliando esos detalles y nos vamos a ir metiendo también en la próxima fecha del torneo Apertura, tratando de tener algunos detalles y alguna novedad del técnico de Nacional, porque se sigue especulando y con expectativa, pero todavía no hay nada certero, así que vamos a estar con todo eso. Mañana ya comienza el fútbol, ¿no? Mañana, exactamente. Así que bueno, esto no da respiro. Muy bien. Profesor. Se vino el frío, profe. ¿Cómo les va? Nicolás, Qué ventolera, Stephanie. como se decía. Bueno, un saludo a todo el país. A ver, en Montevideo a esta hora y en la zona sur, vientos moderados a fuertes azotan la capital. Mire esa imagen, ahí en la residencia Ribeiro, en la Rambla. Ahí está, esto podríamos decir que es turbulencia en aire claro, ¿eh? No está lloviendo, pero nubosidad variable, vientos de 60 a 70 kilómetros a modo de rachas a esta hora aquí en la capital y en zonas costeras. Un cambio de masa de aire, sí. ¿Esto qué va a provocar? Además de viento, va a provocar descenso de temperaturas. Como le decía, usted está pronto a la bolsa de agua caliente. Pero bien, no se asusten. Ninguna masa de aire se va a instalar sobre el territorio. Lo que sí es el pasaje de un frente frío que va a conllevar a viento como el que tenemos y descenso de temperatura en el día de mañana y en la madrugada del día sábado, y luego las temperaturas vuelven a su cauce normal. Muy bien. No se asusten. Nos dio esperanza. Nos dio algo de esperanza. Como diciendo, pasen 2 o 3 días y después ya va a estar todo bien. Si les parece, compartimos los principales titulares. Pablo Carrasco, uno de los responsables de Conexión Ganadera, fue insultado por varios afectados que le esperaban fuera de la sede judicial. La audiencia fue prorrogada hasta el 22 de abril ante la posibilidad de firmar un acuerdo con los damnificados. Mañana se realizará el velatorio de Juan Andrés Ramírez, ex ministro del Interior y recordado dirigente del Partido Nacional, quien falleció hoy a los 77 años. El presidente Yamandú Orsi defendió la presentación del informe económico del ministro Gabriel Odone ante la Comisión de Hacienda de Diputados.
En BTV Noticias, Nicolás Núñez recibe a Alejo Umpierres, candidato a intendente de Rocha por el Partido Nacional. Comenzamos con el desarrollo de la información. Le pido al director y a todo el equipo de producción, hay una imagen que es fuerte, que se dio en la tarde de hoy, allí en la sede judicial a la que se convocó, tenía que concurrir Pablo Carrasco, uno de los responsables de Conexión Ganadera. Allí está el ingreso, no sé si tenemos sonido ambiente, varios damnificados de esta estafa, ya está evaluada por lo menos en 400 millones de dólares. Se manifestaron, agredieron a Pablo Carrasco. La verdad, nunca está bien expresar la insatisfacción con violencia. No hubo un hecho de violencia tampoco más allá de algún insulto. Y también esto me parece que es respuesta a las demoras en la órbita judicial, ¿no? Cuando algo se retrasa, cuando la respuesta que se da por parte de las instituciones no es la que la sociedad reclama o la que la sociedad está esperando, pueden pasar este tipo de cosas. Hay personas que perdieron todo, hay personas que perdieron el dinero que tenían para hacer tratamientos oncológicos, hay casos de familias que tenían 20, 25, 30 mil dólares y que tienen que recurrir a otra fuente de financiamiento porque Pablo Carrasco montó un esquema Ponzi, reconocido, digo, por los propios, las personas cercanas contratadas por él, ¿no? Que esto se trató de una estafa piramidal, un esquema Ponzi, y no respondió a lo que había prometido que le iba a dar a los inversores. La Iglesia Católica fue estafada en nuestro país por cientos de miles de dólares. La Iglesia Católica, distintas comunidades. Bueno, hay damnificados de todo tipo, forma, tamaño y color. Yo insisto, me parece que esto, lo que se vio hoy no es nada, es simplemente una muestrita de dolor de mucha gente que se siente estafada y que sobre todo, porque la estafa es un tema entre privados, pero la respuesta que se da por parte de las instituciones y del Estado a esas personas que fueron estafadas, en algunos casos es lenta, en otros es rápida la justicia, ¿no? A veces cuando de repente agarran a una persona que tiene algún problema de adicciones y roba una galleta en un supermercado y está mal, va preso enseguida. Ahora, en este tipo de estafa, por más de 400 millones de dólares, hace meses que estamos esperando un pronunciamiento judicial. E insisto, lo que se vio hoy es apenas una muestra del descontento de cómo algunas vidas fueron arruinadas por esta estafa piramidal. Lo que se conoció en el día de hoy es que el concurso, la audiencia del concurso de Conexión Ganadera se prorrogó por lo menos hasta el próximo 22 de abril. Este jueves, Pablo Carrasco, empresario responsable de Conexión Ganadera, concurrió a una nueva audiencia judicial sobre el caso. El empresario llegó a las puertas del juzgado pasadas las 13 horas, donde ya los esperaban decenas de damnificados que no tuvieron reparos a la hora de insultarlo y arremeter contra su persona. La indignación y la angustia de quienes apostaron a la empresa y perdieron todos sus ahorros era fácilmente palpable en el ambiente. Víctor fue uno de los damnificados que se hizo presente en la puerta del juzgado para reclamar justicia. Y lo que estamos esperando es lo que reclaman todos, justicia. O sea, lo que hemos invertido y que a su vez hay que tener en cuenta que el 95% de los inversores son menores a $100.000. Es decir, que estamos hablando de pequeños ahorristas que en lugar de salir de viaje, comprarse un auto nuevo o algo, apostaron a la producción del país. Minutos más tarde comenzó la audiencia donde el juez de concurso Leonardo Méndez definió que se prorrogue hasta el 22 de abril la audiencia de concurso por el caso Conexión Ganadera, ya que las partes analizan firmar un acuerdo. Los denunciantes piden el concurso de Pablo Carrasco por deudas en el arrendamiento de algunos inmuebles que la empresa utilizaba para el desarrollo de sus actividades. Tras la salida de Carrasco, nuevamente los damnificados arremetieron contra el empresario que debió ser custodiado por el personal de la policía.
Y Pablo Carrasco y su defensa emitieron un comunicado sobre la causa Conexión Ganadera. Entienden que hay aspectos relevantes que han sido omitidos por la justicia. En un comunicado a la opinión pública se indica que a la fecha existen aspectos relevantes que voluntaria o involuntariamente han sido omitidos a la causa que investiga la gestión de Conexión Ganadera. Se informa que la liquidación de las empresas del grupo fue dispuesta por el juez de concursos a solicitud de Pablo Carrasco. Tanto él como su esposa fueron quienes convocaron y participaron exclusivamente en las respectivas asambleas de socios y quienes efectuaron la comparecencia judicial que recogió la solicitud decretando la liquidación. Ambas personas decidieron liquidar Conexión Ganadera y demás sociedades sin perjuicio de ser advertidos que la misma le inhibía de llegar a acuerdos para una eventual negociación en su favor y que traería la iniciación de la calificación del concurso. Carrasco indicó en el comunicado que con esto se pretendía facilitar a la sindicatura el camino para la mejor conservación y realización del activo en beneficio de los acreedores. Informa que su defensa le solicitó a la sindicatura una gestión real y presencial sobre los campos, el personal y los animales. En el documento se indica que han existido errores por parte de Carrasco en el caso, pero que no ha existido dolo ni provecho injusto para sí ni para terceros. La defensa entiende que las eventuales pérdidas de las firmas concursadas obedecen, entre otras causas, a los altos intereses pactados que no condicen con los rendimientos promedio de este sector de la economía. Se alega que los mismos superan la cifra de 122 millones de dólares, la cual fue abonada a los propios inversores, en algún caso hoy denunciantes. Pablo Carrasco y su defensa exhortan a todas aquellas personas que señalan y declaran en diversos medios que tienen información relevante sobre la comisión de delito que concurran a la Fiscalía a informar al Ministerio Público sobre lo que dicen conocer. Bueno, y la policía detuvo a 3 ex trabajadores de Gustavo Basso que pretendían vender ilegalmente ganado que presuntamente pertenece a Conexión Ganadera. Habían falsificado las guías de propiedad de los animales para comercializarlos en una feria ganadera en la localidad de Vichadero. El procedimiento fue llevado a cabo por la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y la Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Jefatura de Policía de Rivera, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones. Bajo la dirección de la Fiscalía Semi-Especializada de Tercer Turno de Rivera, se realizaron allanamientos en las ciudades de 33 y Cerro Largo. Como resultado de estas acciones, se ejecutaron 3 órdenes de detención, logrando la captura de 2 hombres y una mujer, todos sin antecedentes judiciales. Las investigaciones señalan que los implicados, quienes fueron empleados del fallecido Gustavo Basso, habrían intentado negociar ilegalmente 100 reses mediante la falsificación de guías de propiedad y tránsito. Los animales, que provenían de un campo en Cerro Largo, estaban destinados a ser comercializados en una feria ganadera en la localidad de Vichadero. Además, se determinó que el ganado en cuestión pertenecía al banco Scotiabank, lo que agrava la situación de los sospechosos, quienes ahora enfrentan cargos por falsificación de documentos y el presunto delito de abigeato. En el transcurso de la investigación, las autoridades lograron recuperar 97 de los animales que formaban parte de esta maniobra fraudulenta. Las investigaciones continúan para determinar si hay más personas involucradas en esta red de fraude y abigeato. Avanzamos en otros temas. En la próxima jornada se realizará el velatorio de Juan Andrés Ramírez, ex ministro del Interior y recordado dirigente del Partido Nacional, quien falleció hoy a los 77 años. Varios actores políticos se despidieron en sus redes sociales, entre ellos el actual jerarca del ministerio, Carlos Negro. De profesión abogado, pero de corazón político, Ramírez batallaba desde varios meses contra el cáncer. Su carrera política comenzó en el 89, cuando fue elegido como senador del Partido Nacional, luego de que en 1980 rechazara un cargo en el Consejo de Estado que se le ofreció Gregorio Álvarez, quien en ese entonces encabezaba la dictadura en Uruguay. En 1990, el expresidente Luis Alberto Lacalle lo designó como ministro del Interior, cargo que desempeñó hasta 1993. Durante ese lapso, debió enfrentar varios conflictos con las gremiales policiales y se ocupó del recordado caso de Eugenio Berríos, por el que destituyó al jefe de policía de Canelones. En el 95, se retiró del sector herrerista, luego del surgimiento de graves acusaciones de corrupción contra algunos de sus dirigentes, entre ellos el propio Lacalle Herrera. En este sentido, formó la agrupación Desafío Nacional, por la que compitió en las internas de 1999, acompañado de Jorge Larrañaga. Desde ese año, se retiró del primer plano de la política, pero siguió de cerca los pasos de Larrañaga,
acompañándolo en las elecciones internas del 2004 y 2019, participando en el movimiento de la reforma constitucional en materia de seguridad. Además, Ramírez fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entre octubre de 2017 y octubre de 2018. Después de conocerse la noticia de su fallecimiento, su hijo, Juan Andrés Ramírez, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de X. Nos pusiste la vara en todo muy alta, trataremos de estar a la altura, señaló el militante nacionalista. Otro de los que escribió un mensaje fue el actual ministro del Interior, Carlos Negro. Recordaré siempre al colega Juan Andrés Ramírez por su ejemplar trayectoria profesional, política y docente. Su pasaje por el Ministerio del Interior también dejó su impronta serena, sobria y firme, afirmó el jerarca. Bueno, y la ex vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, también recordó la trayectoria política de Ramírez, al que definió como un militante comprometido hasta sus últimos días. Fue un hombre de consulta permanente, un civilista de primera línea y, por supuesto, un hombre de consulta de quienes estábamos dentro de la actividad política en diversos temas. Y obviamente también se le recuerda en su trayectoria política, un nacionalista de siempre, un nacionalista con antecedentes familiares además, de militancia política y de cargos que tenían que ver con la historia partidaria, y él fue, sin lugar a dudas, un militante comprometido con su época. Lo recordamos en su rol de ministro del Interior. Yo hoy repasaba cuando fue, por ejemplo, quien nos fue advirtiendo del avance del número de presos que teníamos dentro del sistema y la proyección que daba de esto seguir creciendo, lo que iba a significar para el sistema carcelario. Así que para nosotros, incluso en lo que respecta a lo generacional, es una gran pérdida porque siguió a lo largo del tiempo siendo de consulta, fue incluso fundador de listas dentro del Partido Nacional y convencional del partido hasta ahora. Y el politólogo y presidente de la consultora Factum, Oscar Botinelli, destacó el legado de Ramírez en la política y recordó el episodio que lo distanció de Luis Lacalle Herrera. Juan Andrés era, primero, más que nada, un cultor del derecho, un estudioso muy riguroso del derecho, y en la política dejó su impronta como una persona de convicciones muy firmes, quizás en algún momento rígido, de gran honestidad en el sentido de honestidad personal y honestidad intelectual, ¿no? Él no ocultaba nunca lo que pensaba y concibiendo la política como un lugar que no era buscar ocupar cargos. En realidad, él prácticamente fue senador un periodo y ministro del Interior, sí, más de una vez aspiró a la presidencia de la República, pero la idea es que la política es para llevar adelante las ideas y traducirlas en iniciativas para Uruguay y para los uruguayos. Hubo un parteaguas ahí entre Lacalle y Juan Andrés. Juan Andrés fue el candidato de Lacalle a la presidencia de la República en 1994 y después viene una ruptura que fue extremadamente dura, con denuncias de tipo personal, e incluso puedo recordar una vez que se hace una cena, asado, en una parrilla del centro, y debutaban como diputados Sebastián da Silva, del Grupo Ramírez, y Luis Lacalle Pou, hijo, y ambos dijeron, bueno, somos otra generación, estamos acá para tratar de unir. Y esto debe haber sido, si no fue en el mismo 90, 91, por ahí este recuerdo que tengo. Queremos mostrarle una imagen, lo habitual, nosotros vamos a ir al móvil con Matías Garro allí en Torre Ejecutiva, pero hay una imagen que queremos mostrarle. Mire cómo está bajo techo, ¿no? Está bajo techo, está resguardado. ¿No se anima a salir y mostrarnos cómo está el viento ahí en Plaza Independencia? Un lugar donde sopla. Sí, sí. Ahí sopla de verdad. Sí, exactamente, Nicolás. Debes de conocer bien acá esta zona, aquí en Torre Ejecutiva. Ya vamos a estar repasando lo que fue la actividad del presidente de la República, Yamandu Orsi, pero les queríamos mostrar justamente cómo está a estas horas aquí la Plaza Independencia y concretamente
con la calle Ciudadela, la famosa calle donde se cruzó una cuerda hace unos años para ayudar a la gente a cruzar. Esto ya de por sí es una zona muy ventosa, aquí sopla mucho el viento, pero particularmente en esta jornada está soplando muy fuerte y la gente está teniendo muchas dificultades para poder cruzar la calle de un lado a otro. Ya hemos visto personas mayores que han tenido muchas dificultades, la gente se va ayudando entre sí y como pueden apreciar van dando los pasos y terminan ya cada vez más sobre la mitad de la calle. Así que no dudamos de que en cualquier momento llegue. Generalmente lo que hacen es traer personal de bomberos que se paran acá en la esquina y ayudan a la gente a cruzar la calle. Ahí veíamos algunas personas que realmente se le estaba dificultando para cruzar allí en la cebra, pero sobre todo impacta el movimiento del cartel, ¿no? El cartel indicador de la calle Ciudadela está como próximo a volarse realmente. Es una imagen más que elocuente de cómo está soplando el viento a esta hora allí en la zona de la Ciudad Vieja, del centro de Montevideo. Mire cómo se sacude ese cartel. Esa es otra cámara, obviamente, de la Plaza Independencia. Te contamos porque estamos enfocando también otra cámara de la torre de la página de Antel, que muestra también cómo está. Obviamente, ¿no? Poca circulación de gente porque realmente las condiciones no están como para andar en la calle, pero muy complicado. Sí, aquí a un lado hay una familia, un hombre con seguramente su compañera, su esposa y una niña pequeña y un niño en brazos que intentaron cruzar hace un ratito nada más y no saben lo que les costó cruzar. Estamos con algunas dificultades ahí con tu micrófono, Mati. Nuevo, porque realmente a las niñas se les complicó muchísimo cruzar, la iban agarrando fuerte, así que bueno, esta es la situación ahora acá en Torre Ejecutiva, concretamente sobre la esquina de la calle Ciudadela. Como les decía, vamos a repasar lo que tiene que ver con la actividad del presidente de la República, Yamandu Orsi, puntualmente aquí en Torre Ejecutiva prácticamente nula la actividad, porque el primer mandatario estuvo recorriendo lo que fue Expo Melilla, estuvo recorriendo el predio y lo acompañaron varios medios de comunicación. BTV estuvo allí y luego mantuvieron una conversación donde se le consultó primero por esta polémica en cuanto a la visión que tiene Daniel Cayeni sobre la economía actual del Uruguay y la que tiene el ministro de Economía, Gabriel Odone. ¿Hay bombas? ¿No hay bombas? Bueno, Orsi fue en una respuesta que, va en la línea de lo que dijo Odone. Dijo que hay luces anaranjadas, que hay que atender, pero que hay que ser... Yo creo que el informe que dio el ministro de Economía ayer en el Parlamento es la síntesis, es la respuesta a lo que usted me está preguntando, que tiene que ver con algunas luces anaranjadas a las que tenemos que prestar atención. Yo creo que ahondar más en eso no aporta mucho. Yo creo que está claro cuáles son las preocupaciones que este gobierno tiene con respecto a la situación fiscal, a la necesidad de crecimiento y la preocupación que como nación tenemos que tener de cuidar mucho lo que es la inversión, cuidar mucho que la inversión derrame y que el crecimiento derrame en la población, y para eso hay que manejar muy bien los equilibrios, y eso implica también tener una visión de responsabilidad también a la hora de emitir algún tipo de declaración que no le agrega nada. Yo creo que lo del ministro ayer fue claro y que nos pone en el lugar que tenemos que estar. Y también conversamos con Daniel Cayeni en la jornada de hoy. Vale aclarar que estas declaraciones que ustedes van a escuchar ahora nada más fueron antes de las declaraciones de Yamandu Orsi, pero después de las declaraciones de Odone. Lo que hizo Cayeni fue redoblar, de alguna manera, sus declaraciones y fue nuevamente muy crítico con el estado de situación que entiende tiene la economía uruguaya. Vamos a escucharlo. Debo reconocer que cometí un error. En eso no sé si fue boca floja, yo creo que me quedé corto. Más que bombas, hay cráteres y la verdad que hay agujeros enormes, ¿no? Porque en realidad ayer la posición del Ministerio de Economía nos dejó boca abierta, ¿no? Porque no solamente nos enteramos de la situación sin duda muy compleja que vive la economía nacional, porque en realidad nos dejaron el campo casi por cerrar, Cudan que está por esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ACE, 300 millones de dólares de ACE de deuda, la situación de las empresas
industriales en Uruguay que están cerrando. El otro día cerró Calcar en Tararira, 105 trabajadores, Lactalis, 150, frigorífico Casablanca. Es decir, nos dejaron varias bombas y varios cráteres, ¿no? 970 millones de dólares de deuda, de deuda del gobierno anterior a este. Teóricamente esa era el mismo margen o recorte o ahorro que había hecho el gobierno anterior y por eso bajó los salarios y las jubilaciones. No solamente nos bajaron los salarios y jubilaciones durante 4 años, sino que además no hicieron el ahorro, se lo gastaron y todavía nos dejaron 1.000 millones más de deuda. La verdad que sin duda es un desastre. Y volvemos al presidente de la República porque también se le consultó respecto al cierre de la planta que Calcar tenía en Colonia, la última en Tarariras. El presidente dijo que este es un problema que viene de larga data y justamente destacó la situación del departamento de Colonia, que hace un tiempo nada más estaba sobrellevando lo que tuvo que ver con el cierre de Yasaki. Escuchamos al presidente de la República nuevamente. La noticia de las dificultades de Calcar son de larga data. Por supuesto, nunca queremos encontrarnos con esta noticia final del cierre. Bueno, haremos todo lo posible porque además el departamento de Colonia hay que reconocer que es un departamento que está bastante castigado con algunas novedades de los últimos meses, de una empresa autopartista. Ahora esto, tuve la oportunidad de hablar con el intendente de Colonia no hace tanto tiempo. Y bueno, es una preocupación nacional, así que no son las mejores noticias, no son buenos datos, pero el tema de la producción lechera y las cuencas lecheras es un desafío. También tenemos Melo, que también nos presenta señales preocupantes. Y también el presidente dio detalles de su primer viaje como presidente en funciones, viaje que estará comenzando a partir del próximo lunes, estará en Panamá, viajará acompañado de empresarios vinculados al rubro de la producción del arroz, luego se estará trasladando a Honduras para participar de la CELAC. ¿Cuáles son las expectativas? Así las expresaba. No hay que desconocer que la semana próxima es la cumbre de la CELAC en Honduras y a su vez es retribuir también la señal que nos dio el presidente de Panamá cuando estuvo aquí en nuestra asunción y es nuestra respuesta rápida. ¿Por qué? Porque creemos además que Panamá, Centroamérica y el Caribe es una oportunidad que tenemos que explorar bastante más en lo que tiene que ver con el intercambio comercial, con las oportunidades de logística que ahí pueden estar y en realidad es muy buena la señal que nos dio el presidente y queremos retribuir, por eso también vamos acompañados de algún sector de la producción. Y después lo otro, por supuesto, la cumbre con otros mandatarios de ese organismo que se llama la CELAC, que es uno de los tantos organismos que el continente tiene y que hay que siempre tener la mesura de trabajar en todos. ¿Es en el marco del Mercosur o un poco flexibilizando la posición de Uruguay? No, es ampliando. Nosotros fuimos protagonistas votando, por ejemplo, al nuevo secretario de la OEA hace ya unos días. Acompañamos la posición mayoritaria y quedó el representante de Surinam. Estamos proponiendo para el ICA a quien fue ministro de Ganadería, de Agricultura y Pesca del Uruguay, Fernando Matos, lo estamos proponiendo como país, otro organismo. Vamos a trabajar en la CELAC, vamos a trabajar, por supuesto, en la OEA. No hay que descartar ninguno de los organismos porque todos son mecanismos y organismos de integración y Uruguay siempre tuvo esa posición y la va a mantener. No cerrarnos, no irnos sino al contrario. Unión Europea-Mercosur, fortalecer los vínculos con la China, establecer un diálogo bien fluido con los Estados Unidos como se viene haciendo hasta ahora, pero con la nueva realidad de los aranceles. O sea, cuando yo hablo de inteligencia a la hora de hacer diplomacia, hablo de un país abierto a todo tipo de propuestas de integración y por supuesto, de solución de controversias. Si es que nosotros podemos aportar algo, vamos a estar ahí. En otro orden vamos a repasar lo que ocurría hoy en el Parlamento porque Mario Lubetkin, canciller de la República, estuvo compareciendo ante la Comisión de Asuntos Internacionales para estar explicando un poco cuáles son los principales lineamientos de su gestión, pero también para dar explicaciones en cuanto a cuál es la postura del gobierno respecto a Venezuela. Lubetkin había dicho que el gobierno actual no reconoce a Maduro, pero tampoco a González Urrutia y también volvió a reiterar esa postura que tiene el gobierno
de Yamandu Orsi, y también reiteró que mantienen el compromiso de mantener esta oficina de la ANI en Jerusalén, que se abrió el año pasado. Vamos a compartir entonces lo que decía Mario Lubetkin. Yo le daría más dimensión a lo que tiene cada uno de estos elementos. En relación a Venezuela, repetimos lo que venimos repitiendo desde el primer día. El límite nuestro es el no reconocimiento a las quien ahora está teniendo la gestión en Venezuela, o sea, no reconocer el resultado electoral. Lo dijimos el primer día y lo mantenemos hasta el día de hoy. Eso fue lo que dijimos en comisión, no dijimos más nada que eso. Y en relación al acuerdo de unidad con la Universidad de Jerusalén, también estamos diciendo lo mismo que fuimos diciendo en este periodo, que es, mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, para nosotros son bienvenidos. Queremos acuerdos de innovación y tecnología con cuanta realidad internacional nos permita hacer crecer el conocimiento de este país. Ahora, ¿cómo tomó el pedido de la mesa política del Frente Amplio? Nosotros no tenemos que tomar ningún pedido. Primero, la declaración dice seguirá monitoreando, que no es lo mismo de pedido. El partido de gobierno está diciendo seguir monitoreando. No está diciendo otra cosa que eso. Por lo tanto, a buen lector, pocas palabras. Y del otro punto de vista es una cosa la fuerza política, otra cosa el gobierno. Nosotros estamos gestionando el gobierno y naturalmente, por favor, tomamos en consideración cada uno de los elementos de la fuerza política a partir de nuestra responsabilidad de gobierno. Nosotros es una política internacional, no es un problema con Jerusalén, es lo que señalaba anteriormente. Para nosotros, todo lo que ayude a los escenarios de innovación y desarrollo tecnológico en cualquier parte del mundo es bienvenido. Una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno. Escuchaban ustedes decir a Lubetkin esto en base a que justamente la mesa política del Frente Amplio hace unos días mandó a revisar la presencia de esta oficina en Jerusalén bajo el entendido de que esto se podría ver como un apoyo a Israel en este marco de este conflicto que se está dando en Medio Oriente, pero finalmente el gobierno entonces mantiene ese compromiso de continuar con esta oficina. Por último, vamos a compartir con ustedes la palabra del senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien lamentó de alguna manera la postura que el actual gobierno tiene en cuanto a la situación en Venezuela, pero celebró este tema de la oficina en Israel. Era muy importante saber si el gobierno había cambiado de posición con respecto a la posición del gobierno anterior, que era reconocer como presidente electo de Venezuela, en este caso a González Urrutia. Y dijo que sí, que el gobierno había cambiado de posición, que no reconocían ni a Maduro ni a González Urrutia, cosa que obviamente nosotros no coincidimos. En esto nosotros somos contestes en estar alineados con la mayoría de los países de Latinoamérica y con centros internacionales del mundo, entre ellos el Centro Carter y Naciones Unidas, de reconocer a González Urrutia como presidente electo, decir que Maduro no es un presidente legítimo y que además las elecciones fueron fraudulentas, y que en este caso no hay que aflojar, que fue lo que pedimos al canciller, la presión internacional para lograr que en Venezuela se restablezca la democracia. Quedamos conforme con la manifestación del canciller que van a mantener la decisión del gobierno anterior de instalar una oficina, en este caso de investigación de la ANI, en la ciudad de Jerusalén. Le agradecemos a Matías por este profuso informe allí desde Torre Ejecutiva. Vamos a seguir con temas de la órbita nacional, contándoles que el PIT-CNT se reunió con las cámaras empresariales, con la Confederación de Cámaras Empresariales, para analizar una estrategia de desarrollo de nuestro país. Y en este sentido pedirán al gobierno la instalación de una mesa tripartita buscando ese fin. Es la perspectiva de apuntar a una estrategia de desarrollo nacional. Es notorio que la matriz productiva que existe en nuestro país y por tanto el tipo de trabajos que desarrolla no están siendo eficaces para generar la buena vida de 3,5 millones de habitantes. Por tanto, tanto desde el sector empleador como de la parte trabajadora, y en eso son centrales también las políticas públicas, hace falta, digamos, levantar las miras, tener una mirada larga que apunte a un desarrollo en una época tan conmocionada como la que vivimos, que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo. Y para eso es que comentábamos con la Confederación Gremial Empresarial que el PIT-CNT le hizo una propuesta central, vertebral,
al actual Poder Ejecutivo, que consiste en que convoque a un ámbito tripartito en donde empecemos a ver las distintas dimensiones de una estrategia de desarrollo. Conversar sobre los grandes temas del país, en primer lugar sobre la prioridad que ha marcado el gobierno, que nosotros compartimos absolutamente, y con lo que estamos comprometidos del crecimiento económico, y cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos encontrar puntos de encuentro precisamente para alinearnos todos en ese objetivo del crecimiento económico. La intención es probablemente generar algún grupo de trabajo para encontrar aterrizar un poco lo que conversamos hoy en 2, 3, 4 puntos principales donde podamos trabajar en forma conjunta.